Hola, soy Menta para los que no me conocen. Soy un personaje random, creado por la vagancia de hacer a mi hocico cash. Bueno, entrando al título rápido. Hoy vamos a hablar de Azote Naviso. Por las dudas que esta es mi opinión, y me alegra de que tú tengas una distinta. Déjala en los comentarios ya. Por las dudas de que alguno se sorprenda, este video contiene spoilers, para los que no lo conocen, lo cual es poco probable. Él es el antagonista que apareció en el último libro de la primera saga, La Hora Más Oscura, y tuvo mínimas menciones luego. Es el medio hermano de Estrella de Fuego, aunque esto nunca se menciona en el libro, y es líder del Clan de la Sangre, convirtiéndose luego en el aliado del primer antagonista, o según él en su jefe, AJA. Tiene una pata blanca, cual se relaciona de inmediato con Esquiruela, la hija de Estrella de Fuego en C, que dije antes que no había mención. Y así es, en el libro, lo cual tiene sentido. Nunca se dice directamente que el líder del clan del trueno y Azote estén relacionados. Solo las Erens lo relacionaron fuera de este. Su primera aparición es el prólogo de La Hora Más Oscura, y no hay mucho más que decir de él. Antes dije que se vuelve aliado de alguien, pero no diré el nombre, porque quiero mencionarlo después para que te sorprendas. Se le describe como pequeño, con una voz fría y aguda, pero a pesar de eso, mató al poderoso gato de fuertes y grandes afiladas garras, con omóplatos potentes, experimentado y por supuesto, inteligente en Estrella de Tigran. Esto, para mí, es totalmente estúpido, algo que solo me hace odiar más al personaje. Todos sabemos que, aunque lo odien algunos, y o no me incluyo, Estrella de Tigre es el antagonista que acompañó toda la primera saga. Se le describe, incluso se le ve, como alguien impotente, poderoso. ¿Por qué un gato que apareció de la nada puede matarlo? Nos querían dar esa figura de poderoso al hacerlo solo de un zarpazo, pero la verdad, a mí no me convenció en lo absoluto. Yo prefiero quedarme con que simplemente mataron a Estrella de Tigre porque era muy poderoso. Y vamos, yo creo que Estrella de Fuego no le habría ganado a Estrella de Tigre por sus 9 vidas, incluso porque el atigrado es más experimentado. Entonces, era más sencillo matarlo y luchar contra un gato pequeño que no tiene 9 vidas a un buen razonamiento. Erens. Bueno, me desvié. Aunque eso es lo poco que tenemos de Azote en la primera saga, luego se le crea una historieta donde podemos ver su pasado. Convive con sus hermanos Sox y Ruby, y como el llamado anteriormente Tani, un gatito miedoso al cual sus hermanos solo se le burlan. Luego, un día decide adentrarse al bosque, si no mal recuerdo, porque quería demostrar ser valiente. Pero aquí viene lo mejor. Tiny se encuentra con Garra de Caro, Garra de Tigre y Estrella Azul, solo que estos dos últimos llamados Tiger Paw, por lo que era Aprendizeta y Bluffer. Tras que su mentor se lo indique, Tiger Paw ataca a Tiny, haciendo que huya hacia algún lugar, a lo desconocido, sin adentrarse una vez más al bosque. Llega a la ciudad, o un callejón, y finalmente se llena su collar con colmillos de perros. Pero realmente es todo una farsa. Uno solo se lo encontró, y luego hace huir a otro con su sombra. Azote es un gato muy querido por los fans de los gatos guerreros, probablemente por su actitud, o por su característica pata blanca. Tal vez la hazaña de lograr matar al antagonista principal, que muchos odiaba. Pero a mí esto solo me hizo no quererlo y rechazarlo. Ya di mi razón. Creo que es un gato que solo apareció para facilitar al cosas, aunque tiene un trasfondo. Y realmente me parece algo divertido el hecho que haya podido vengarse de Estrella de Tigre. Pero creo que está sobrevalorado, aunque tiene sus puntos buenos, ¿verdad? Hay muchísima cantidad de fanarts. Incluso se creó un ship que lo juntan con Cenizo. Y obvio, yo lo apoyo. Mentira, es solo una broma que se creó, o por lo menos quedó, dentro de esta comunidad. A lo que voy, la gran cantidad de fanarts, edits, maps
e incluso personas que tienen el personaje por el cielo, hizo que lo detestara. De por sí, nunca vi algo que me llame su atención, pero a algunos sí, y yo nunca pude entender su vibra. En conclusión, Azote es un gato idol, como los de K-pop, porque tiene millones de fans a base de sus actos. Por esa razón, Estrella de Tigre es su competencia idol, y en mi mente, él le gana.